Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría sabatina número 4, correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. Bajo la coordinación del licenciado Saúl Fernando López Argueta, pues damos inicio a esta tutoría, mediante la cual pretendemos darle la continuidad a la unidad número 3, siendo esta pues la que nos plantea eh, el análisis y estudio de la geometría y la trigonometría. Le damos la bienvenida al compañero Balmore. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Un gusto saludarle y a los compañeros ahí. Un gusto igualmente tenerle por acá y de igual manera le damos la bienvenida al compañero Néstor. Muy buenos días. Muy buenos días, ingenieros, compañeros, gusto estar acá con ustedes. Buen día. Gracias, igualmente es un gusto tenerles a ustedes por acá, esperando que los demás compañeros puedan irse integrando a la tutoría. En esta tutoría número 4, pues vamos a tratar de darle cumplimiento a la agenda de, bueno, el desarrollo como tal, ¿verdad? Pero para ello necesitamos tener un diagnóstico de lectura, saber si se ha cumplido el seguimiento a la ruta de aprendizaje en la cual pues se plantean los puntos importantes a tomar en cuenta. De ello va a depender cómo nosotros vayamos desarrollando esta tutoría. De igual manera, pues el espacio para las consultas es importante, ¿verdad? Fundamental porque ayuda a abrir un poquito más aquellos espacios donde, bueno, decía un estudiante en una ocasión, donde no hay luz, pues tratar de abrir para que llegue un poquito de luz, ¿verdad? Esperemos que eso sea de esa manera, tratar de solventar esas dudas que nos vayan ocupando y las conclusiones como tal. Decirles que las conclusiones pues son importantes porque a nosotros nos ayudan a tratar de identificar qué es lo que hemos alcanzado y qué no se alcanzó durante esta sesión. De igual manera, pues quiero hacer algunos avisos en este momento. Bueno, en primer lugar, pues decirles de que es importante que se le dé seguimiento a la ruta de aprendizaje de esta unidad. Ya también está la ruta de aprendizaje y la unidad número 4 planteada en la plataforma, que ustedes ya pueden visualizar por ahí. Eh, Decirles de que inicia según lo planteado en el cronograma de actividades a partir del 18 de este mes, ¿verdad? Pero ya se está colocando para que vayamos teniendo un lapso de tiempo prudencial para adaptarnos a ella. De igual manera, pues se les invita a que consulten durante la semana si hay alguna duda para no saturar las tutorías también, ¿verdad? Aunque también es válido realizarlo en ese espacio. De igual manera, pues ya sabemos cuáles son los mecanismos de consulta. Tenemos el espacio en plataforma, que es el foro de dudas y consultas, los mensajes instantáneos. Además, pues nosotros tenemos a disposición el correo electrónico, ¿sí? Institucional. De igual manera, se tiene un espacio no oficial como lo es la red social WhatsApp. Entonces, hay ciertos espacios donde nosotros podemos tener cierta comunicación, por lo tanto, es importante que usted los tome en cuenta. Además, se les pide que estén pendientes en la plataforma, en el menú avisos, pues frecuentemente se le está dando una serie de anuncios que permiten darle un mejor seguimiento a cada una de las unidades. De igual manera, para quienes solicitaron el examen diferido, y en este caso, pues se va a realizar este día a la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde se va a tener esta evaluación, el examen diferido.
Repetido no habrá porque la mayoría de los estudiantes a nivel nacional aprobó el examen ordinario uno o parcial uno, como se le conoce. Bueno, hasta este punto, preguntar si hay algún comentario de parte de ustedes. No, ingeniero, no, no hay ninguno. Muy bien, entonces, vamos a pasar al siguiente punto y es ya el diagnóstico de lectura. Bueno, en la tutoría de repaso, nosotros ya hemos tenido algunos avances, y igual la tutoría presencial 3 o la sabatina 3 a nosotros nos permitió dar seguimiento sobre todo a los primeros que tres elementos básicos de esta unidad, los tres primeros contenidos. Entiendo yo que el siguiente, pues en la tutoría de repaso que fue el día martes, que fue dada por el licenciado Andrés Juárez y acompañado de un estudiante, pues se le dio el otro contenido, quedando como punto final de esta unidad el análisis de la ley de los senos y cosenos. Entonces, preguntar cómo vamos con este estudio, con cada uno de estos contenidos. Les escucho, joven. Pues de mi parte hoy sí le quedó mal, ingeniero. No, no he podido leer lo del contenido de seno y coseno, ¿vale? Lo demás sí lo he logrado completar, pero de seno y coseno sí no he leído nada. Muy bien. Valmore. Yo solamente lo revisé, ingeniero, soy sincero, porque como le explicaba al inicio, estaba un poco saturado con el trabajo de, de la institución donde laboro y la cuestión de muchos trabajos que nos ha dejado la universidad también. Así es que, pero sí lo he revisado, ¿verdad? Ok, sí, bueno, es importante determinar el punto de partida, ¿verdad? De cómo estamos. Entonces, tomando como referencia eso, pues vamos a tratar de ahondar un poco en este contenido, porque al final lo que se trata es de que nosotros vayamos alcanzando las competencias necesarias que nos permitan cimentar nuestros conocimientos. Bueno, vamos a entrar de lleno. En esta tutoría, pues específicamente vamos a tratar de ahondar sobre la ley del seno y del coseno. Y además de ello, pues vamos a tratar de tocar un poquito o superficialmente la siguiente unidad, que ya está planteada, y es pues como darles la introducción a ella. Entonces, vamos a trabajar por acá. Como todo, es importante saber o conocer las definiciones básicas de esto. Preguntarles hasta este momento ustedes qué saben o qué ustedes piensan que es la ley de los senos, ¿sí? O del seno como tal. ¿Sí, jóvenes? Bueno, creo que están analizando. Bueno, en primer lugar, pues nosotros debemos de tener claro, y ahí en el documento nos plantea lo siguiente, que para resolver un triángulo oblicuo, o sea que es un triángulo que no es rectángulo, ¿sí?
Nosotros, en primer lugar, pues debemos de conocer para la ley del seno y del coseno para aplicarla, dependiendo de los datos que se tienen, ¿sí? Del triángulo. Si un triángulo o si el triángulo se presenta en los casos de lado, ángulo, ángulo, LAA, o si es LAA, o sea, LLA, ¿sí? O sea, lado, lado, ángulo. Se aplica la ley del seno. Entonces, esa ley del seno está cimentada o está fundamentada en el teorema número 1, que nos dice que si A, B y C son vértices, ¿sí? Primero hay que reconocer que es un vértice. Ya lo mencionábamos, era justamente a buen salvadoreño, son las esquinitas, ¿verdad? Donde nosotros estamos observando la intersección de cada uno de los lados, ¿sí? Entonces tenemos, mientras que A, B y C son respectivamente las longitudes de los lados opuestos a estos vértices. Entonces, se verifica que decimos que si el lado A, al lado A sobre el seno de A, lado B sobre el seno de B, lado C sobre el seno de C. Entonces, acá este ángulo, bueno, el ángulo podemos observar el de A, ¿sí? Está en el vértice A, ¿sí? Está observándose usted directamente que está, el opuesto sería justamente por acá A, ¿verdad? El lado A. Y en B, el opuesto de B sería B, ¿verdad? El lado B. El lado C, el ángulo C, tiene como opuesto el lado C por acá. Si observamos, pues a lo mejor al inicio resulta un poquito complicado ir analizándolo, cómo es su composición. Preguntar cómo usted lo reconoce. Hola, dígame. Entonces se podría decir que el seno se reconocería como el opuesto al vértice. En el caso de A, el opuesto sería A, ¿verdad? Sobre la longitud del, del lado. O no sé, no sé si me Correcto, entendí. correcto. Vaya, si usted observa, pues tenemos que tomar como referencia siempre el vértice donde nosotros estamos teniendo el ángulo. Por ejemplo, acá sería A, el opuesto sería el lado A, es decir, tomar la longitud de ese lado A. El teorema nos dice, vaya, si son A, B, C los vértices, ¿sí? Del triángulo, siempre y cuando veamos por acá que mientras A, B y C son respectivamente las longitudes de los lados opuestos al vértice. En A, el opuesto sería A por acá, en B sería por acá B y C sería acá C. Entonces, verificamos que sería la igualdad o estaría determinado el seno de esta manera, es decir, el lado sobre el seno del lado opuesto, lado de B sobre el lado opuesto del seno, el lado sobre el seno de B, del vértice B, el lado C sobre el seno del vértice C. Entonces, para que quede un poquito más claro, quizás con esto lo vamos a interpretar de mejor manera.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos por acá, basado en los colores, ¿sí? Nos vamos a desplazar observando, por ejemplo, tiene acá usted el vértice A donde forma un ángulo alfa, ¿sí? O A, como usted quiera llamarle. Ese A, ¿sí? Es el opuesto, sería acá, está de color rojo, ¿sí? El opuesto sería A. Entonces, este opuesto, yo coloco el lado, la longitud que tiene el lado A sobre el seno de A o de alfa, que sería por acá, ¿ve? Y lo tiene. Entonces, esa es la forma en la cual va a trabajar. Luego B, color azul. Tenemos un ángulo por acá, beta, el cual su opuesto sería el lado B, ¿sí? El segmento de recta B. Entonces tendríamos el segmento de recta B sobre el seno de beta. Luego C, ¿sí? El vértice C, tiene por acá gamma, lo cual sería el lado opuesto, sería de color verde por acá C, la longitud del lado C, sobre el seno de beta. Entonces, bueno, para que quedemos ya un poquito más claros en conclusión, lo que trata de rescatar la ley de los senos es, eh, es la relación entre los lados y los ángulos de triángulos no rectángulos, ¿sí? Hay que aclarar que deben ser triángulos no rectángulos, o sea, unos oblicuángulos, que nosotros lo veíamos ya en las tutorías anteriores, cómo es la definición de cada uno de estos ángulos. Hasta en el examen ordinario 1 se le preguntaba que usted tratara de reconocer esos tipos de ángulos. Entonces, vamos a trabajar con triángulos no rectángulos, o sea, oblicuángulos. Simplemente nosotros acá lo que tratamos de establecer con la ley de los senos es la relación de la longitud de un lado, ¿sí? De un triángulo al seno del ángulo opuesto. A ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado, ¿sí? Que nosotros vayamos definiendo como tal. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Nada más la relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo no rectángulo. Esa es la idea, ¿sí? O la proporcionalidad que existe. No sé si hay dudas, consultas sobre ello. No, ingeniero. Ok, vamos a observar por acá. Bueno, en primer lugar se plantea lo siguiente, aunque lo vea ahí algo complicado, pero vamos a entrarle de lleno. Este dice, se quiere conocer el ancho de un río, por lo que se tomaron dos ángulos desde un punto B, ¿sí? Un punto B y C hacia un árbol al otro lado del río. Si la distancia entre estos puntos es de 20 metros, se nos pide calcular el ancho del río. ¿Cuál sería el ancho? Bueno, primero hay que observar detenidamente cómo está indicado este ejercicio. Hay que rescatar varias cosas. En primer lugar, pues el punto principal es calcular el ancho del río. Lo siguiente, a mí ya me están dando los valores o las distancias que hay, por ejemplo, que nos dice que tenemos por acá 20 metros, dice, ¿sí? La distancia entre estos puntos es 20 metros, o sea, entre el punto B y el C, ¿sí? Imagínese que usted está parado por acá y está observando cómo es, cómo intentar medirlo. ¿Dónde encuentra usted el árbol? Dice que el árbol está por acá. Entonces dice, ¿sí? Que tenemos que medir la distancia que existe. Hay un ángulo, bueno, por acá nos dice que son uno de 32 grados y el otro de 53 grados. Entonces, ¿qué debe tomar en cuenta usted?
primer lugar, la distancia que existe entre esos dos puntos, B y C, que es 20 metros, el ángulo que conforman hacia el árbol, ¿sí? Que es desde B hace 53 grados, ¿sí? Y desde C hay 32 grados de inclinación. Entonces, acá lo que usted necesita reconocer es la longitud del lado B hasta el árbol, que podría ser A de árbol, y desde C hasta A del árbol. Entonces, esas distancias nosotros necesitamos reconocerlas. ¿Cómo vamos a tratar de desarrollarlas? Bueno, en primer lugar, como ya nos hemos planteado, debemos ir poco a poco solventando lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener, bueno, consecuencia con respecto a lo que vamos a plantear. ¿Por qué? Resulta que algunos nos preocupamos un poco cuando vemos estos planteamientos al no conocer cómo afrontarlos con la ley del seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí fácilmente nosotros podemos observar que tenemos ya un ángulo, tenemos dos ángulos y que tenemos el valor de un lado. Entonces, la solución, ¿cómo pasaría? De acuerdo a lo que plantean. Vamos a regresar y quiero que usted observe por acá. ¿Qué es lo que se tiene? Veamos, cada uno de ellos, por eso le decía, imaginémonos que estamos planteándonos ya con respecto al problema que estábamos presentando. A sería la parte donde está el árbol, ¿sí? El punto B y el punto C. Por eso colocaba esta imagen para que nos sea un poco más fácil de reconocerlo. Donde está el árbol, justamente nosotros podemos hacer una línea punteada, como se observa, para poder identificar cada uno de los, bueno, identificar la distancia o medir la distancia que hay desde el árbol hasta el otro lado del río. Entonces, ¿qué es el paso que debemos de dar? Pregunto, de acuerdo a la definición de la ley de los senos. ¿Les escucho? Bueno, creo que están nerviosos todavía. Bueno, por acá voy a ir planteando poco a poco el desarrollo. Vamos a utilizar la ley del seno con los datos que ya tenemos en el triángulo que se forma con la altura del árbol y C. Vamos a observar, vaya, aquí tenemos el ángulo, ¿sí? Que se forma entre el árbol y C, o sea, este que tienen por acá. Entonces decimos nosotros H, ¿sí? Que es la parte punteada que tenemos por acá, porque acá, como no es un ángulo rectángulo, al trazar una línea, ¿sí? Nosotros podemos, bueno, en este caso la línea punteada, se nos va a formar un ángulo de 90 grados en la base, ¿verdad? Entonces, decimos que H, ¿sí? Sobre el seno de 32 grados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar esto. ¿Dónde está 32 grados? Acá, en el punto C. El opuesto sería lo ancho, ¿sí? Entonces tomamos el H, ¿sí? Sobre el seno de 32 grados.
Eso va a ser igual a D sobre el seno de 90 grados. ¿Por qué el seno de 90? Porque yo ya tengo por acá, al trazar la línea punteada, a mí se me está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el seno de acá, ¿sí? ¿Cuál sería el cateto opuesto? En este caso, la hipotenusa que se forma desde el punto A, donde está el árbol, hasta C. Entonces tenemos directamente que plantearlo D, que sería el lado D, sobre el seno de 90 grados. Justamente lo tenemos por acá. Bueno, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta? En primer lugar, es que en el manejo de este tipo de ejercicio, usted debe de plantear, buscar, colocar una línea en la cual busque la altura, ¿sí? O tratar de simular que usted dentro del ángulo oblicuo el triángulo oblicuo que le están mostrando, usted puede tener dentro de él o puede generar dentro de él un triángulo rectángulo. Eso es lo primordial. Luego nada más trabajamos con las operaciones que ya están colocadas. ¿Cuáles? Decimos que si tratamos de despejar h, porque es lo que buscamos, la altura, ¿sí? Es decir, la distancia que hay desde una orilla hasta el árbol. Ese es h para mí. Entonces, digo yo, voy a tratar, ¿sí? Como busco la distancia y la altura, ¿sí? Observando por acá la distancia y la altura, ¿sí? Entonces, vengo yo y digo, h va a ser igual a la distancia por el seno de 32. ¿Por qué? Está multiplicando, lo paso a, ¿sí? Lo paso a, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, digo yo, ¿qué sucede por acá? Si ahora, ¿sí? Si ahora vamos a encontrar el valor de D. Para ello, necesitamos el valor del ángulo que en el árbol, del triángulo que forman los puntos B y C. Y el árbol, específicamente, ese ángulo vale 95. Si lo observamos, ¿sí? Vamos a determinar por qué vale 95. Es lógico, ¿verdad? Usted tiene que comenzar a hacer la suma. Si yo sé que aquí tiene 90, aquí tiene 32, y usted sabe que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que sumar 180 grados. Por tanto, ya le especifica acá que el valor de ese ángulo va a ser 95 grados. No sé si hay dudas o consultas hasta este momento, ¿algún comentario? Ingeniero, ahí en las operaciones que se ve, ¿qué pasa con seno de 90? El seno de 90 justamente acá lo vamos a observar. Vaya, y me gusta esa observación. Bueno, aquí con el seno de 90, bueno, como el seno de 90, bueno, yo creo que realmente aquí, bueno, tiene razón, aquí lo he obviado, ¿verdad? Aquí tiene que mantenerlo. Veamos acá. El seno de 90, aquí hay un errorcito de dedo, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque el seno de 90 usted debería mantenerlo aquí abajo y nada más trasladar el seno de 32. Muy bien la observación, gracias, ¿sí? ¿Otra duda o algo que quieran mencionar? Bueno, vamos a observar. Además, si yo ya he encontrado, voy encontrando, puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Al tener por acá este espacio, ¿sí? Yo determino que D como tal, acá le falta el seno de 90, ¿verdad? Que ya lo observaba el compañero.
¿qué voy a trabajar? De hacer el nuevo planteamiento. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy determinando la otra posición. Es decir, el ángulo que yo estoy teniendo acá. D. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Ahora, si yo trato de encontrar el seno de 90 grados, perdón, la distancia, ¿sí? Para encontrar la distancia, yo necesito lo siguiente. Veamos. Y vamos a retornar acá. Yo necesito conocer esta distancia. Pero como ya conozco, ¿sí? Ya conozco algunos valores o algunos elementos específicos, voy a determinarlos de la siguiente forma. ¿Cómo? Veamos. Hay que observar acá, ¿sí? En este caso, yo ya determiné que D es igual al seno de 53 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo determiné anteriormente. Aquí, mire, ¿sí? El ejercicio ya me lo está dando. El opuesto, ¿sí? Aquí está el opuesto, que es de D, es 53 grados. Entonces tengo yo y me remonto por acá. Digo, 20, el lado de 20 va a ser en el seno de 95. ¿Por qué? Porque yo ya lo determinaba. Acá, mire. El lado que tiene 20, si mide 20, aquí tiene 95 grados. Entonces, ¿qué significa? Que nada más basta con plantearlo, ¿sí? Lo planteo y justamente yo voy a operar. Trato de distribuir, bueno, de acuerdo a lo que plantean las reglas básicas, nada más mantengo los 20 metros y luego traslado al otro miembro del izquierdo al derecho los senos de 53 grados. Como está eh, dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces a mí me quedaría, en este caso, el seno de 53 grados entre el seno de 95 grados, multiplicado por 20 metros, que son los 20 metros que están al otro lado del árbol. Sustituyendo, pues a nosotros nos quedaría. Este sería el valor de D, ¿sí? D. Entonces D sería nada más H igual seno de 53 grados sobre el seno de 95 grados multiplicado por 20 metros, ¿sí? 20 metros que teníamos acá. Bueno, tenemos acá, ¿verdad? Los 20 metros. Ahora, en esto tenemos por el seno de 32. Vaya, si recordamos, y aquí es de mejorar esto, el seno de 32, todavía aquí nos falta el seno de 90, ¿sí? Entonces, aquí esta respuesta no sería exactamente igual porque a nosotros nos faltaría eh, aplicar el seno de 90 grados. Entonces, nada más aquí solicitarles que ustedes lo tomen en consideración porque acá, como ya observábamos, eh, por error de dedo nos quedaría diferente el cálculo. No sé si hay alguna duda o algo que quieran mencionar. No, ingeniero, de momento no, creo que al menos ese ejercicio lo comprendí. Vamos a ver los otros. Vaya, me alegra. Sí, porque vamos paso a paso, poco a poco, para que no nos dificulte mucho, ¿verdad? Es normal que nosotros vayamos al inicio de todo ejercicio y sintiéndolos un poquito complicados, ¿verdad? Pero eso es relativamente normal cuando iniciamos un nuevo contenido.
Entonces, vamos a tratar de continuar trabajándolos para que para que quede cimentado de mejor manera. Eh, no sé si, bueno, si no hay dudas, con también el otro compañero, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a hacer un nuevo eh, ejercicio. Veamos, voy a comenzar por acá. Para el otro ejercicio, pues yo voy a tratar de dibujarlo. Vamos a ver si queda por ahí, para irlo planteando, ¿verdad? ¿Qué es lo primordial en esto? Pues conocer la definición básica de la ley de los senos para poder aplicarla, ¿verdad? Nada más es la proporcionalidad que hay entre los lados y los ángulos, o los ángulos y los lados, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de colocar uno por acá. Resulta que a nosotros se nos dan un triángulo ABC. Se lo vamos, bueno, creo que nos va a costar con esto. Un triángulo ABC. Bueno, disculpa, pero vamos a tratar de desarrollarlo por acá. En el cual, pues a nosotros se nos plantea que vamos a tratar de desarrollarlo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que se pretende? En primer lugar, pues nada más reconocer o a tratar de afianzar los conocimientos básicos en la ley de los senos. Entonces, tenemos por acá un ángulo, tenemos por acá otro y otro por acá. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Que tenemos los vértices A, tenemos B y tenemos C, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo, algunos definidos, algunos otros no. Por ejemplo, este tiene un valor de 50.1 grados, ¿sí? El siguiente, pues por acá dice que tiene un valor de 70.6, ¿sí? 70.6 grados. Y C no tiene valor, ¿sí? Nosotros vamos a determinarlo. Analíticamente nosotros ya lo podemos hacer. Tenemos el lado A, ¿sí? Que está por acá. Tenemos B y el lado C, ¿sí? Que sería igual, porque ya tenemos un valor, es 10.5. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar el comportamiento que tiene cada uno de ellos, ¿sí? En referencia con su respectivo ángulo y lado. Por ejemplo, conocemos el lado de A, del ángulo A, que es de 50.1, pero el lado no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces acá nosotros iniciamos y no conocemos el valor, ¿verdad? B, de igual manera, el ángulo es 70.6, pero nosotros no conocemos ese lado. Y el lado opuesto de C, aquí es inverso, nosotros sí conocemos el lado, pero no conocemos su ángulo a simple vista, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si hacemos la sumatoria de ellos, sí podemos conocerlo. No sé si me ayudan ahí, ¿cuánto nos quedaría ese valor? Ajá. Nada más es sumar esto, los 50.1 más 70.6, para encontrar el ángulo, nosotros nos quedaría nada más 59, ¿sí? 59. 59.3.
Correcto, vaya. Entonces, ese sería el valor del ángulo, ¿verdad? Ahora, ya teniendo esto, lo básico que yo puedo recalcar o reconocer de ahí, que es el siguiente paso. El siguiente paso es que usted comience a analizar cada uno de los elementos que puede tomar a consideración. ¿Por qué? Porque veamos. En primer lugar, pues vamos a señalar, eh, bueno, ya señalamos cada uno de los elementos. Ahora sería que nosotros encontremos eh, cada uno de esos valores. Veamos, por la ley de los senos, vamos a iniciar con A. El lado A sobre, ya sabemos que es el seno, pero ¿el seno de qué? Ujú, 50 de 50,1, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos el seno de 50,1 acá, ¿verdad? Y lo vamos a igualar ¿a qué? Al otro lado. ¿Cuál sería el otro lado que podemos utilizar? El que ya conocemos, porque no va a ser, nos es más factible para poder encontrar el valor de A. Entonces, el que ya conocemos es el de C, que es 10,5, ¿sí? Entonces, tenemos 10,5 y estaríamos buscando el seno de ¿quién? El seno de 59. El seno de 59, punto 3. correcto. Entonces, ¿me ayudan a despejarlo? ¿Cómo nos queda? Tendría por aquí A igual. ¿Cómo me queda? Podría ser que lo tenga de la siguiente manera. Eh, 10,5. 10.5 Ujú, por el seno de por el, de 50.1 correcto. Por el seno del 50,1. Ujú, sobre el que ya tenemos acá, que es el seno de 59.3. de 59,3. Vaya, si usted observa fácilmente, nosotros lo vamos encontrando. ¿Cuál sería ese resultado? No sé si tienen la calculadora a la mano para que me ayuden a encontrarlo. 9.37 creo aproximado. Ujú, correcto. Sí, ya dejándolo con nada más uno, nos queda 9,37, ¿sí? Entonces, ese valor, ¿sí? ¿Cuál es? Vaya, si nosotros ya vemos, es el lado A, es justamente acá, ¿verdad? Este valor, el 9,37 sería el que va por acá. Ahora, vamos a tratar de desarrollar el siguiente. Ya tenemos los lados C y el lado A. Ahora vamos a encontrar el lado B porque es el que nos resta, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a iniciar paso a paso. B, tengo el valor B, sobre el seno de quién. Ujú. Jóvenes, 70.6. correcto, 70,6. 70,6. Eh, igualado, aquí cuando ya estamos trabajando, que ya conocemos los valores, pues podemos tomar el que nosotros deseamos. En este caso podemos tomar, podemos despejar o utilizar el de C, digamos, que es el que ya teníamos inicialmente. Lo volvemos a utilizar, sería 10,5, ¿sí? 10,5 sobre el seno de que ya lo conocemos, que es 59,3, ¿verdad? Entonces lo utilizamos
59.3. Preguntarles cómo hacemos el despeje. De igual manera, ¿verdad? Nada más, venimos acá, colocamos B igual, trazamos por acá la línea. Tenemos el 10.5. El seno, dividiendo, lo pasamos a multiplicar, sería el seno de 70. Seno de 70.6 sobre el seno ¿de quién? Aquí sería el seno de 59.3. Entonces, eso, no sé si me colaboran por ahí para poder encontrar la solución. 11.52, ingeniero. Bárbaro, Aproximado, ¿va? bárbaro, me llega. Está con todo ahí, ya vi. Entonces sería 11.6. Bueno, lo vamos a dejar con dos cifras, igual que el anterior. 11.62, ¿verdad? Por ahí. 52, ingeniero. No es 62. 52. 52 le da. Ok. Bueno, vamos a borrar por acá. Entonces, vaya, ese sería ya el otro resultado que nosotros tendríamos a la mano. ¿Por qué hago referencia con ello? Aquí, ¿verdad? Este es el siguiente. Bueno, de esta manera nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicio. Si usted observa, no es muy complicado, estrictamente decirlo, que nosotros vamos a estar trabajando este tipo de ejercicios. Hay algunos elementos o algunos ángulos que nos van a tratar de, bueno, triángulos que nos van a tratar de ser un poquito difícil la vida, ¿va? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a iniciar con el sentido de que nos cuesta un poco o nos cuesta identificar cada uno de los ángulos, ¿sí? O los ángulos. Saber quién va con quién, la asociación que se hace entre lado y ángulo. Debes recordar que siempre va a ser con el opuesto. Entonces, eso es lo importante por acá. No sé si estamos claros con este ejercicio o hay necesidad de mejorarlo. No, bien entendido este, ingeniero. Gracias, gracias. Vaya, entonces vamos a tratar de hacer uno por acá rapidito para poder entrar de lleno a esto. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Porque yo creo que ustedes al final se les va a complicar un poquito cuando vayamos viendo de este tipo de ejercicios. Ya les voy a plantear cuál. Los ejercicios, básicamente, lo que usted tiene que hacer es tomar como referencia lo que encuentra ya, que está o que ya puede utilizar. Por ejemplo, los valores que ya están dados, eh, ángulos, lados, ¿sí? Eso le va a permitir a usted ir poco a poco determinándolo, ¿verdad? Eso es lo importante. Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque generalmente el problema de nosotros es que nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta ir eh, determinando o saber dónde iniciar. Ese es el problema. Y le digo porque también a mí me ha sucedido. Pero para que esto vaya quedando un poquito quizás más claro y no solo con valores, vamos a hacerlo uno sin valores para ver cómo es que va dándose el comportamiento de cada uno de ellos y nosotros vamos a ir dándonos cuenta o vamos a ir reconociendo cómo es que surge esto de que para cualquier tipo de triángulo, un ABC, ¿sí? Con tres vértices, se cumple que está dando la ley de los senos. ¿Por qué? Vea,
supóngase que tenemos un triángulo, bueno, algo raro, pero bien. Un triángulo de esta manera. Lo tenemos por ahí y lo vamos a ir tratando de realizar. La idea es reconocer cómo es que surge esta ley de los senos. Vaya, porque si yo estoy diciendo que A, ¿sí? Va a ser igual al seno de A, ¿sí? Al seno del ángulo A, y ese digo que va a ser igual a B sobre el ángulo de B, el seno de B, perdón, y digo que ese B también va a ser igual a C, bueno, aquí B, y digo que C también va a ser igual a ellos por el seno de C, entonces yo debo de demostrarlo. ¿Por qué? Porque si yo sé o yo reconozco cómo va cada uno de ellos, yo voy a ser capaz de determinar cada uno de los ejercicios que a mí se me coloquen, y por eso es fundamental iniciar con esto. Entonces, supóngase que usted tiene por acá, vamos a iniciar el vértice A, el vértice B, ¿sí? El vértice C, y lo voy a explicar, no lo iba a explicar, pero creo que es fundamental que se sepa, ¿verdad? Sabemos que de cada uno de ellos, pues nosotros vamos a tener su opuesto al ángulo de cada uno de ellos. Entonces, si yo digo que A, por aquí sería A, bueno, con otro color lo vamos a colocar. El opuesto del vértice A sería el lado A, el lado B estaría por acá y el lado C estaría justamente acá. Entonces, vamos a demostrar que para cualquier triángulo de esta forma, es decir, un oblicuo ángulo, funciona la ley de los senos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta que yo necesito tener un poquito de imaginación para determinar la composición de este. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar por acá unas líneas imaginarias, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer así, ¿sí? Donde yo estoy haciendo mi triángulo oblicuo ángulo como un triángulo rectángulo. Aquí sabemos que igual se puede trazar, aunque no esté bien hecho, pero por aquí nosotros podemos determinar que podemos tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Por acá. Entonces, en este triángulo oblicuo ángulo yo tengo dos triángulos rectángulos, uno que se forma para acá y uno que se forma aquí, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar. Significa entonces que para determinar el seno de A, ¿sí? El seno, y lo voy a escribir quizás con mayúsculas, seno de A, ¿sí? Que está acá, ¿cómo sería? Para encontrar cada una de las razones. Con respecto a la ley de los senos, sería el lado, ¿sí? Bueno, y hay que darle valores. Por ejemplo, digo yo, este es H1, digamos, este que viene por acá, altura 1, y este sería H2, ¿sí? Me refiero a la línea punteada. Entonces, seno de, aquí tengo el ángulo, por acá sería H2 o H1. Ustedes me dirán si se va comprendiendo. Sería H2, ¿verdad? H2 sobre B, ¿sí? Eso es para reconocer cómo se va formando el seno de A. Ahora, para el seno de B, ¿sí? El seno de B, digo yo, el seno de B, en este caso, sería igual a tener H2, ¿sí? H2 sobre A, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, cuando ya he hecho esto, puedo también determinar ya para H1, digamos,
el seno de, lo vamos a hacer por acá. El seno de C, el seno de C va a ser igual a tener H1 sobre B, ¿sí? H1 sobre B, sería acá. Y para el seno de B, sería igual a tener, en este caso, H1 sobre C. Entonces, si usted observa, nada más lo único que estamos haciendo es encontrar la razón con respecto al seno, ¿sí? De cada uno de los ángulos que hemos formado. Uno que está acá, conformado por H2, y el que está conformado en la parte izquierda, parte derecha, perdón, que es conformado con H1, que es justamente lo que acabamos de determinar ahí. Teniendo eso, entonces nosotros podemos decir, vamos a cambiar color. Si yo ya tengo las razones con respecto al seno de cada uno de esos triángulos, perdón, entonces digo, si yo tengo el seno, ¿sí? El seno de C, si tengo el seno de C, es igual a tener H1, vamos a ver por acá, es H1 sobre B. No sé si vamos siguiéndolo. H1 sobre B. Y el seno de B sería igual a tener H1 sobre, analizándolo, sobre C, ¿sí? Entonces, si yo despejo H2 en ambas ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, digo yo, despejando, si despejo, si yo despejo H2, perdón, en ambas ecuaciones, entonces sería la primera H1, ¿sí? Sería igual a tener B por el seno de C, por el seno de C. Y también aquí, y yo tendría por acá H1 igual C por el seno de B, por el seno de B. Aunque se vea un poquito engorroso, pero esa es la razón por la cual nosotros podemos realizarlo. Ahora, ¿qué me resta? Si yo tengo de lo anterior, yo puedo tomar que B, por tanto, B, ¿sí? Va a ser B, perdón, B, seno de C, B seno de C va a ser igual al mismo C, el lado C, por el seno de B. Por el seno de B. Además de ello, yo puedo decir, así entonces, yo digo, si yo he determinado esto, encuentro la razón de que B, ¿sí? B sobre el seno de B, ¿sí? Sobre el seno de B, es igual al despejar la otra, que sería C sobre el seno de C. Aquí estoy nada más demostrando la razón por la que nosotros reconocemos esto. Pero además, yo digo aquí que si yo tengo esto, ¿sí? Es lógico que si yo tengo 1 y 2 acá, por ejemplo, para mí, estos dos elementos que he encontrado me dan justamente esto, mire, esto que está acá
es esto, mire. Entonces yo demuestro que el seno de A sobre, perdón, el lado A por el seno de A es igual a B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. Le explico esto para que estemos claros del por qué se está utilizando esto y se llega a la ley de los senos. No sé si hay alguna duda. No, ingeniero, todo claro. Realmente yo eso le quería medio preguntar antes, pero no hallaba cómo formularle la pregunta, pero sí ya me queda claro cómo es eso. Ah, vaya, que me alegra. Vaya, y aquí, vaya, con esto justamente usted ya puede determinar de cuando hay algún ejercicio que usted no le encuentre entrada, como decimos, no hay dónde iniciar, ya usted tomando como referencia esto puede hacer bueno, trazar estas líneas punteadas, comenzar a tratar de hacer la, bueno, es como una especie de unión de lados con ángulos, ¿sí? Porque usted observa, ve, a él se le vuelve el H1, el H2, perdón, aquí ve. Y por ejemplo, si tiene A, se le vuelve H1, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aquí justamente es como surge la ley o la parte fundamental de la teoría de los senos. Bueno, vamos a dejar esto por acá si no hay más preguntas o comentarios. Y voy a colocarles algo que a ustedes pues les va a quedar por ahí para que vayamos desarrollándolo y ver si se va comprendiendo, porque al final la idea es que se comprenda, ¿verdad? Vamos no sé si se observa por ahí, eso es lo último que teníamos. Y quiero que ustedes copien esto y se les va a quedar de tarea, ¿sí? Para que durante esta semana ustedes vayan ejercitándose. No sé si, se, si lo pueden copiar. O también se los puedo mandar al grupo si no lo pueden hacerle una captura de imagen. No sé, ustedes me dirán. Continúe, ingeniero, ya hicimos captura, ¿eh? Ok, va, ese es un trabajito extra para reconocer el avance, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte de la ley del coseno. Así como la ley del seno, pues nosotros tenemos también a considerar la ley del coseno. La ley del coseno a nosotros nos dice que, pues, lógicamente estamos hablando de triángulos, dependiendo del caso, si nosotros tenemos lado, 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 o si nosotros tenemos triángulos donde conocemos lado, ángulo, lado, se aplica la ley del coseno, ¿sí? Entonces, este está fundamentado en la teoría, en el teorema número 2, que resulta que el teorema número 2 nos dice que si A, B y C son vértices de un triángulo, mientras que A, B, C son sus lados respectivamente, las longitudes de los lados opuestos a estos vértices, entonces se verifica que se tiene A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el factor o el producto de 2BC coseno de A. Es decir, del lado, si usted observa el lado A al cuadrado, es justamente el que vamos a buscar es el coseno de ese ángulo, ¿sí? El coseno del lado opuesto.
Ahora, si yo tengo el lado b al cuadrado, eso es igual a tener a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado más, perdón, aquí va b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac coseno de b. Es decir, el coseno b me determina que estoy analizando o estoy buscando encontrar el lado b al cuadrado, ¿sí? Es decir, tengo acá b, voy a buscar el lado b al cuadrado. C al cuadrado, dice que lo voy a encontrar con a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Si usted observa, y bueno, espero que sea muy observativo, lo único que estamos observando aquí fácilmente es que las partes iniciales son justamente el teorema de Pitágoras. ¿Nos recuerdan el teorema de Pitágoras? Donde nosotros decíamos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado y puede ser cualquiera uno de sus lados. Entonces, para la ley del coseno, pues nada más lo que vamos a hacer es restarle 2 veces el lado que no estemos buscando, los dos lados que no buscamos, por el coseno de ese ángulo opuesto. Entonces, opuesto al lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Por ejemplo, usted tiene aquí A, el opuesto de A, pues el lado A. B, tenemos beta, es el opuesto de B. Y aquí C, que es gamma, nosotros tenemos el opuesto que es C. Entonces, teniendo como referencia eso, es importante que nosotros sepamos o vayamos deduciendo cómo es que vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser consecuentes con el teorema. Si el teorema nosotros no está especificando este tipo de desarrollo, debemos nosotros de tener claro y fundamentarnos como tal. Entonces, teóricamente, nosotros debemos de reconocer qué es lo que nos está diciendo este teorema del coseno. Bueno, básicamente a nosotros lo que nos dice el teorema del coseno es que también lo podemos reconocer como ley del coseno, ¿sí? Entonces, es nada más básicamente una generalización, como le mencionaba, del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos, eh, cuando realmente aquí lo que debemos de observar es que se relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del triángulo formado por estos dos lados, ¿sí? Por eso es que observa que justamente es el ángulo que se forma con respecto a esos dos lados, el que nosotros buscamos. Y para eso, pues, no sé si hay alguna duda hasta este momento, ¿sí? De lo que estamos No, hablando. ingeniero. Ok, vamos a pasar ya entonces un poquito más de lleno a ir tratando de solventar cada una de las dudas o eh, preguntas que pueda tener hasta este momento. Veamos, para que lo vayamos reconociendo un poquito de mejor manera, podemos ver por acá, y esto nos sirve, esta imagen, para ir deduciendo cómo es el comportamiento o cómo nosotros vamos a tratarlo. De color azul tenemos por acá a cuadrado, ¿sí? Que sería en este caso por acá a beta b más b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa, que sería acá justamente este vértice o esta abertura que tenemos. Luego tenemos b cuadrado, que estaría por acá. B cuadrado sería justamente a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de beta, que sería este que tenemos acá. Y luego tenemos acá c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos
2 ABC coseno de... Esto justamente es el lado que tenemos por acá, C, ¿sí? Entonces, aquí con estos colores yo he tratado de simular de mejor manera el comportamiento que va a tener cada uno de ellos. Eh, no sé si hay dudas, preguntas con respecto a ello. No, ingeniero, de momento vamos bien. Va, espero que se vaya reconociendo la diferencia. Nada más es relacionar ahora el lado de un triángulo, cualesquiera, con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. ¿Sí? Es nada más la diferencia. Aquel nada más era relacionar las proporciones de lados con ángulos. Este no, este los lados, ¿sí? Los lados y el coseno que se forma por esa abertura, ¿sí? De esos lados. Entonces, vamos a tratar de solventar el siguiente ejemplo. Dice que para la construcción de un túnel, ¿sí? En una montaña se tomaron las siguientes medidas desde un punto C. Determinar la longitud del túnel, nos dice. Es decir, esta línea punteada es lo que se trata de determinar. Imagínese usted que, no sé si han viajado aquí por la carretera litoral, donde hay varios túneles. Entonces ahí usted puede divertirse o imaginarse que está justamente eh, visualizando uno de ellos y se trata de medir la longitud de ese túnel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, desde fuera se está viendo desde un punto C, ¿sí? Donde se traza o se visualiza un punto A y un punto B. Hacia el punto A nosotros tenemos 480 metros y hacia el punto B nosotros tenemos 320 metros, generando una abertura o un ángulo de 72 grados desde el punto C. ¿Cuál es la solución? Veamos. Para ello, hay que ir imaginando poco a poco cómo es lo que, o qué es lo que tratamos de buscar. Entonces, aquí, si usted bien observa esta línea punteada, es justamente la distancia que nosotros tratamos de determinar, la longitud como tal. Entonces, veamos. Vamos a iniciar aplicando la ley del coseno para determinar cuánto mide AB, ¿sí? AB, vamos a regresar a AB, ¿sí? La línea punteada. Vamos a iniciar verificando. Dice que tenemos un AB cuadrado. Si usted observa en lo que le planteaba, nada más teníamos como A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, ¿verdad? Sí, podemos regresar para verlo, ¿sí? Nada más así. Pero nosotros podemos utilizarlo de esta manera, AB cuadrado. ¿Qué significa AB cuadrado? Que yo estoy tomando desde A hasta B y quiero reconocer esa distancia, AB. Por no darle el valor, porque aquí podría nosotros colocarle el punto C, porque si es el opuesto, aquí sería A, aquí sería B y aquí sería C. Entonces, es indiferente si yo le coloco C. Entonces, yo estaría buscando esto, A cuadrado, B cuadrado, menos 2AB coseno de t. Entonces, acá vengo yo y digo, ok, entonces, AB, que sería C, ¿sí? C, para mí, si lo va observando, este 480 sería B, ¿verdad? Entonces, sería al cuadrado más 320, ¿sí? 320 que para mí sería A, ¿sí? Y si lo veo en la fórmula, yo estoy siguiendo acá, ¿verdad? La suma de esto, ¿sí? A, B. Regresemos. Ahora dice que menos 2 ya va de la fórmula, nada más A, ¿sí?
aquí que sería 480, tendría 480 multiplicado por el otro lado que conozco, que sería 320, ¿sí? 320. Y luego de eso, pues yo tendría aquí el coseno de 72 grados. Veamos, ¿por qué 72 grados? Porque es justamente la abertura que se tiene desde el punto C. Y que es justamente el que yo estoy buscando. Como le decía, es el lado C, el opuesto de él sería el ángulo C, es 72 grados. Eh, Realizamos las operaciones que están indicadas. Por ejemplo, el cuadrado de 480 sería 230.400 metros cuadrados más 102.400 metros cuadrados menos, multiplico el 2 menos 2 por 480 metros por 320 metros, quedaría menos 307.200 metros cuadrados por el coseno de 72 grados. Al hacer la suma de los 230.400 más los 102.400, yo tendría 332.800 metros cuadrados menos, nada más multiplicar acá el 307.200 metros cuadrados por el resultado del el coseno de 72, que sería 0.31, tendría 332.800 metros cuadrados menos 95.232 metros cuadrados, dando como resultado 237.568 metros cuadrados. Entonces, con ello decimos que AB, o sea, este AB sería nada más tener 487.41 metros. ¿Por qué? Porque yo le saco la raíz cuadrada a esto y me queda nada más 487.41 metros. Es decir, que el puente, el túnel, aquí hay un error, es túnel, tendría nada más un espacio, ¿sí? O una longitud de 487.41 metros. Ese sería lo que medía, lo que va a medir este espacio, 481.7 metros, ¿sí? 487.41 metros, este espacio. Esa sería la aplicación del teorema del coseno. Cómo es que realmente lo que se busca es ir poco a poco detallando la utilidad que tiene ello. Pero no sé de este ejercicio si hay algo que ustedes quieran rescatar, algo que ustedes consideren que se debe de analizar por ahí. Al menos quizás de este ejercicio, quizás no, Inge, como pues sí usted mencionaba, el primero es un poquito más comprensible, hay que ver los otros. Ok, sí, la idea no es ir inventando demasiado, ¿verdad? Sino que yo considero que son bastante entendibles estos ejercicios. Como le decía, lo importante es que usted vaya reconociendo cada uno de los elementos que se plantean. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve eh, poco a poco para ir entendiendo cada uno de los eh, elementos que componen este tipo de teoremas. Bueno, vamos a pasar a la otra parte. Vamos a tratar de desarrollar uno para que vaya quedando un poquito más claro. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es importante que nosotros nos vayamos fundamentando y si yo considero que ahí van saliendo las dudas que se vayan teniendo en este proceso.
Bueno, como les decía, vamos, bueno, en primer lugar vamos a borrar por acá. Lo que considero es que con la lectura, fomentando la lectura, usted va a ir poco a poco comprendiendo de mejor manera los ejercicios. Relativamente son bastante entendibles, ¿verdad? Entonces, espero se vayan comprendiendo. Bueno, vamos a hacer uno por ahí. A nosotros nos dicen que eh, si tenemos un triángulo de las siguientes características, veamos, vamos a iniciar por acá. Y por acá. Algo así. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Bueno, en esto lo que se pretende es que usted vaya reconociendo cómo es la aplicación que se da al teorema del coseno. Se nos pide que nosotros tratemos de demostrar o de reconocer de a partir de este triángulo lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos A, B y C, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que vayamos viendo que algunos lados tienen valores. Por ejemplo, acá el lado A tiene 4, el lado B tiene 6 y el lado C pues nada más no nos da valor. Y aquí tenemos una abertura, ¿sí?, de 120 grados. Entonces acá con esto nosotros debemos de iniciar para tratar de reconocer cada uno de los elementos que componen este triángulo. ¿Por qué? Porque nosotros se nos dice que resolvamos el triángulo donde A es igual a 4. Tenemos por acá el lado A 4, el lado B 6, ¿sí? Lo tenemos por acá. Y el lado C pues no nos da valor. El ángulo en el vértice C es de 120 grados, que lo tenemos por acá. Entonces, como yo les mencionaba, lo importante es partir con lo que ya conocemos, que por lógica, como lo que nos hace trabajar este teorema es el coseno de un ángulo, y el ángulo que conocemos inicialmente es 120, entonces vamos a partir con él. ¿Cómo? Bueno, veamos. Resulta que vamos a plantear lo siguiente. Vamos a utilizar la, la parte de la fórmula ya expresada en el teorema del coseno, pero relacionado al vértice C. Entonces decimos que si tenemos C al cuadrado, ¿sí? Tengo yo C cuadrado, este va a ser igual a tener en primera instancia los lados, ¿verdad? Yo tendría el lado A, que sería 4 al cuadrado, más el lado B, que sería 6, ¿verdad? Que son los que yo ya conozco, B al cuadrado. Luego de eso, de acuerdo a la fórmula, menos 2, ¿sí? Menos 2, y luego sería A, que sería 4, A por 4, bueno, sería 2 por 4 por B, que sería el valor de 6, ¿sí? De acuerdo a lo que nos da. Y el coseno de 120. No sé si lo pueden observar por ahí y tratar de apoyarme con el resultado. Sería el coseno de 120. ¿Cuánto nos quedaría? Resolver 4 al cuadrado más 6 cuadrado menos 2 por 4 por 6
coseno de 120, ¿sí? 120 grados. ¿76 me da, ingeniero? Ok, qué bien. También a mí 76. Ok, si a los dos nos da eso, bueno, a los tres estamos correctos, ¿verdad? Entonces tenemos 76. Ese sería el valor de C, pero recuerde que C está al cuadrado, entonces tendríamos que C nada más sería igual a tener la raíz cuadrada de 76. ¿A cómo nos queda? 8.71. Ok, 8.71. ok, entonces lo dejamos con 8.71, 8.7, como ustedes deseen, ¿verdad? Entonces el valor de C, ya lo encontré, que aquí sería igual a 8.71. Entonces, si yo ya encontré esto, ¿qué significa? Que nada más me hace falta encontrar por aquí algunos elementos. ¿Qué es lo que resulta? Yo necesito ir poco a poco determinando mediante el coseno los otros valores. ¿Por qué? Veamos. Hay que reconocer algo. Si yo necesito trabajar eh, para encontrar algunos elementos, necesito hacer despejes, por ejemplo. ¿Qué despejes necesitaría hacer aquí? Si yo necesito conocer el ángulo B, ¿sí? O el ángulo o el coseno de B, ¿cómo lo encuentro? Si nosotros nos desplazamos por acá, lo voy a colocar por aquí para que vayamos paso a paso. Si usted recuerda las fórmulas iniciales, ¿sí? Las fórmulas iniciales a nosotros nos dictan que debemos de determinar para encontrar el coseno de B, si quisiéramos encontrarlo, sería utilizar esta fórmula que tenemos por acá, B cuadrado más igual a cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Menos 2A coseno de beta, AC coseno de beta. Entonces, eso justamente a nosotros nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque debemos de ir poco a poco tratando de reconocer cómo encontrar el coseno de beta. Entonces, para ello, nos regresamos acá y vamos a tratar de darle solución a eso que nos plantea, porque tenemos que reconocer cada uno de los ángulos que se nos están planteando. Entonces, despejando, ¿cómo me quedaría? Digo yo, inicio el coseno de beta, ¿sí? O de B, vamos a colocarle de B nada más. El coseno de B va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a lo que les mencionaba, al hacer el despeje yo tendría acá 4 al cuadrado, ¿sí? Que sería ¿cuál lado? El de A, ¿verdad? Luego, más el lado B, el lado C. No voy a trabajar con el lado A porque estoy buscando esto. Por el momento no, ¿verdad? De acuerdo al ejercicio que me dice que debo de usar el lado B, entonces el lado C, perdón. Entonces tendría que sería 8.71, ¿sí? 8.7 o 71, todo esto elevado al cuadrado. Acá, ¿qué más falta? Si yo ya conozco C, ¿sí? Y conozco acá el valor de C, es fácil de poder utilizarlo porque de B, perdón. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer más funcional el desarrollo. Entonces digo eh, menos 6, ¿sí? Menos 6 al cuadrado. Recuerde que aquí estamos utilizando despejando beta. Entonces, la otra parte sería tener 2 por 4, ¿sí? 2 por 4 por 871, ¿sí?
8.71. Y todo esto, ¿sí? Al hacer esta expresión, yo tendría como resultado beta, el coseno de beta. ¿Cuál sería ese coseno de beta? Aquí sin sacar el coseno. Entonces, ¿cómo sería? No sé si me colaboran ahí. ¿Cuánto les queda? Me da 48.08, ingeniero. Ujú. ¿A quién más? Revíselo. A mí no me da eso. Me da distinto. A mí me da 0.18. Este, yo creo que en algo, porque en los tres no coincidimos. Bueno, a mí me da 0.80 aproximado. 0.80, ingeniero. Ajá, aproximado, así le da. Sí, aproximado, ajá. Ok, vaya. 0.79, ya. Ok, va, 0.80, digamos. Por lo tanto, si nosotros sacamos ya solo el coseno, si el coseno directamente, ¿cuánto les queda? El coseno de 0.80. 0.99. Mm, calma, calma. No me da eso. Dijo coseno, ¿verdad? Sí, coseno. Va el coseno de 0.80, ¿verdad? Sí, que tiene otros valores. Al menos a mí me da 0.8001. A mí me da 36.85. No sé si no les da Pero eso. 36.86 me da. Ok, 36.86 podemos dejarlo. Ok, vaya, en esto, bueno, decirles de que hay que tener un poquito de cuidado, ¿va? Porque nosotros eh, con un signo o un paréntesis que no coloquemos bien, se nos distorsiona, ¿verdad? Ya lo estamos comprobando, ¿verdad? Bueno, entonces, aplicando la fórmula, por ejemplo, la que les mencionaba, con respecto a esta que era b cuadrado más a cuadrado más c cuadrado, menos dos veces a por c por el coseno de beta o de b, al despejarla nos queda de esta manera y tenemos ya el valor de este ángulo, que es justamente 36 puntos, ¿sí? Ese ángulo tendría 36.86, ¿sí? Entonces, esto ya a mí me abre las puertas para poder realizar el otro ejercicio, que sería acá encontrar el valor de A, ¿verdad? A, como ustedes saben, pues ya es un poquito más fácil porque nada más sabemos que para encontrar el ángulo A, vamos a hacer de otro color, rojo aquí. Bueno, A, nada más sabemos que 180, bueno, A va a ser igual a tener los 180, ¿sí? Los 180 grados menos ¿cuáles? La sumatoria de los que ya conocemos, que serían los 36.86
¿sí? 36.86 eh, más ¿cuál? El otro que conocemos es 120, ¿verdad? Más 120 grados. Entonces eso, ¿a cómo me quedaría? A tendría el valor de, ¿sí? A sería igual a ¿cuánto? ¿Cómo nos queda? Si a 180 le restamos la suma de 36.86 más 120, a nosotros nos queda 23, ¿cuánto? Punto 14. Ok, 23.14. 23.14. Entonces, este resultado justamente es eh, esto de acá, ¿verdad? Este ángulo sería igual a 23.14. Vaya, si usted observa, la idea es partir con lo que a nosotros se nos da, ¿sí? Si a nosotros se nos da X lado, Y lado, entonces ese a nosotros nos va a servir, esos valores. Sobre todo cuando estamos trabajando acá con seno coseno, debemos de tener claro que vamos a partir donde se nos dé el ángulo, ¿sí? El lado donde nosotros tengamos el ángulo, ahí justamente es donde debemos de partir, buscar la fórmula y pues nada más iniciar a hacer los cálculos respectivos. Bueno, con este ejercicio creo que ya hemos ahondado un poquito más en la parte de la ley del coseno. No sé si hay alguna duda o algún comentario, algo que ustedes quieran mencionar. Bueno, de mi Bueno, pues parte yo creo quizás, que me ha quedado bastante claro. Hable, compañero, hable. Después Ok, hablo. Almore, vaya, no, vaya, no, vamos. dele. No hay problema, cualquiera, no hay problema. Bueno, que termine Valmore, vaya, vamos. Bueno, sí, ahí con las disculpas del caso chocamos al mismo momento con el compañero. Sí, la verdad es que de mi parte, ingeniero, siento que he comprendido mejor, fíjese, porque tenía muchas dudas, pero creo que ya quedaron un poco y siento que ya me puedo defender un poco más en estos temas. Ok, qué bueno. Néstor. Sí, igual por mi parte queda bastante claro este ejercicio, solamente la observación esa que hay que tener bastante cuidado al momento de trabajar con esos números porque es bien confuso. O sea, con un numerito, un signo, como usted decía, puede variar el resultado y nos fregó el ejercicio a todos. Sí, ahí lo que hay que hacer es poco a poco ir tratando de manejar un poquito más la calculadora, ¿va? O hacer por separado cada uno de los cálculos, sí, se puede hacer por separado y luego ir colocándolos todos, ¿verdad? Y operando de acuerdo a lo que vaya resultando. Esa es una opción más viable, ¿verdad? Cuando tenemos problemas. eh, y no estamos muy seguros con el resultado. Se puede hacer parte por parte, no hay duda de eso. Les planteo esta propuesta, les queda ahí a ustedes para que sigan trabajándolo. Este ejercicio pues nos dice que un barco navega 800 millas hacia el noroeste y luego hacia 500 hacia el este. Calcular la distancia desde el punto de partida hasta el punto final. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Pues nada más, eh, como observa, lados, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo vamos poco a poco tratando de orientar eso. Bueno, lo siguiente que se plantea es esto, nada más y la introducción básica con respecto a qué es un grafo. ¿Cuál es la historia de esa teoría de grafos? No sé si alguien ya leyó o ha tomado en cuenta qué es un grafo. ¿Alguien tiene alguna noción?
Ingeniero, no sé si estaré equivocado, pero cuando hablamos de grafos no serán como imágenes o dibujos. Sí, por ahí vamos. Sí, ok. Está bien. Bueno, vamos a avanzar en esto, en honor al tiempo. Vean, un grafo, pues nada más es un conjunto de objetos llamados vértices y nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, eh, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Bueno, ustedes ya saben un poquito más acerca de los números binarios, pues nada más. En nuestra carrera, pues ahí en informática educativa se les va a mencionar cómo es o cuál es la importancia de manejar los números binarios, hablar de ceros y unos, qué función o cómo nosotros los vamos a representar, ya sea eh, en la informática como tal, ¿verdad? De cuándo surgieron y por qué todavía los mantenemos. Sí, en la historia de la informática, pues esto ya hace mucho tiempo atrás, cientos de años atrás, y todavía son funcionales hasta este momento. Y pues básicamente son eh, la base, ¿sí? En cierta medida, o básicamente la gran mayoría de elementos computacionales que se realizan, pues están conforme a los números binarios. Entonces, es importante que reconozcamos cómo va esta teoría de grafos, haciendo énfasis en ello. Veamos, acá para que se reconozca, pues nosotros vamos a redireccionar nuestra mente a observar esto. Un grafo, pues nada más está compuesto por vértices y aristas. En otro sentido, podemos decir las esquinitas o lo que nosotros veíamos de los ángulos, esos se conocen como vértices también, ¿verdad? Pero los segmentos de línea, ¿sí? Que observamos por acá, o los lados que decimos en los ángulos, se reconocen como aristas o arcos. Entonces, típicamente nosotros vamos a representarlos de esta manera. También a los vértices se les conoce como nodos, ¿sí? O sea, estos tienen nombre vértice o nodo y estas aristas o arcos, ¿sí? Eso es básicamente un grafo. Eh, Antes de pasar a las consultas, mencionarles, hay algo muy importante que decía aquí en la parte superior, que nosotros hablemos un poquito de la historia. Miren, los grafos, pues nació esto con respecto a un problema de los puentes de Königsberg, que también se llamó específicamente los puentes o el problema de los 7 puentes de Königsberg, que es un célebre matemático que resolvió este tipo de problemas. La resolución, pues lo único que dio origen fue a la parte de la teoría de grafos. ¿Qué significa esto? Euler, como ya lo mencionábamos anteriormente, pues hizo en la historia, pues, o surgió un enigma con respecto al desarrollo de este tipo de elementos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, con este famoso matemático Königsberg, surgió la teoría de grafos, ¿sí? Este es el problema que se puede plantear generalmente para poder iniciar el reconocimiento de esta teoría, el de los 7 puentes. Usted poco a poco lo va a ir leyendo ahí en los contenidos que se le van dando. Entonces, la idea es que la ciudad de Kaliningrado, ¿sí? Antiguamente llamada Königsberg, es un bonito lugar, situado en la desembocadura del río Pregolya, ¿sí? En la antigua Prusia Oriental. Este río atravesaba la ciudad dividiendo la zona en varias partes. Eh, para no perder la comunicación, esta estaba llena de un sistema de puentes conectores. En total había 7 grandes puentes en Kaliningrado. El puente del heredero
el puente conector, el puente verde, el puente del mercado, el puente de madera, el puente alto y el puente de miel. Entonces los ciudadanos se sentían muy orgullosos de esta gran red de comunicación, que entre ellos surgió un pequeño juego para entretenerse en los momentos de aburrimiento. Solo consistía en una sola pregunta. O sea, ¿se puede atravesar todos los puentes pasando solo una vez por cada uno de ellos? Entonces, este era el- la idea que se tenía, ¿verdad? Si esos puentes yo los podía recorrer nada más pasando, recorrerlos todos, pero pasando nada más por uno de ellos. Y ahí fue donde surgió la parte de la teoría de grafos, donde a nosotros nos explica que nada más debemos de pasar sin repetir el cruzar los puentes en una sola ocasión. Entonces, teóricamente eso es lo que trato de inculcar en este momento, de la razón del por qué surgió la teoría de grafos, por qué la importancia, por qué a nosotros hasta este momento de la historia, ¿sí? Todavía estamos utilizando esa teoría de grafos, porque nos resuelve muchos problemas cotidianos. Ahorramos tiempo, ahorramos que en estos sagrados momentos, pues gasolina, si queremos ir de un lado a otro, imagínense si hubieran que 5 puentes por acá, nosotros para no atravesarlos todos o hacer un recorrido departamento a departamento, nosotros lo podemos realizar haciendo, lógicamente, bueno, posteriormente vamos a hablar acerca de trayectorias, ¿sí? De cómo es el comportamiento que se debe de tener. Entonces, eso era básicamente lo que se trataba de hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que nada más pues se trabajó o se reafinó la teoría del trabajo de Euler, ¿sí? Con lo cual pues se dio paso a solucionar, atravesar todos los puentes, transitándolos en una sola ocasión en esa ciudad, en la famosa ciudad de Königsberg, ¿sí? Que antes se le conocía como Kaliningrado, ¿sí? Entonces, no sé si hay dudas con respecto a ello, algo que ustedes quieran mencionar sobre esta teoría. No, ingeniero, quedó claro. Ok, entonces, nada más, pues ahí llevan un poquito de historia, un poquito de introducción a la teoría de grafos, cómo están conformados, ¿sí? Cómo nosotros los vamos a reconocer, vértices, nodos, aristas, arcos, ¿sí? Y esta próxima unidad pues es muy bonita porque a nosotros nos abre un poquito más a la mente con la solución de algunos ejercicios relacionados de esta forma. Entonces, no sé si hay dudas, consultas, algo que ustedes quieran mencionar, algún comentario por ahí. Quizás solo de mi parte agradecerle por la explicación, ingeniero, ya que comprendí mucho de lo que corresponde al contenido. Ok, muchas gracias a ustedes por participar. No sé el compañero Néstor si quiere mencionar algo. Pues realmente quedó bastante claro, ingeniero. A pesar de que no he profundizado, como le había dicho al inicio en el tema, me quedó bastante claro lo que es el seno y el coseno y cómo se utiliza. Entonces, primero Dios, y vamos a ir adaptándonos bien con ese tema. Ok, sí, lo importante es ir leyendo un poquito para ir poco a poco eh, comprendiendo, ¿verdad? Como ya le digo, es necesario tener esas competencias, ¿sí? Porque no solo verlo en el sentido o en función de pasar la materia, sino que en momentos prácticos, sí, aunque usted no cree,
en ocasiones, pues uno como ya le dicen, no, usted es ingeniero, ya sabe, mire, usted ya es licenciado, sabe sobre esto, me puede ayudar, va. Y en ocasiones, pues uno no debe de quedar mal, ¿verdad? Hay que saber, hay que tratar de tener las competencias, los conocimientos para poder solventar algún tipo de ayudas que se nos requieran en X momentos, ¿verdad? Entonces, si no hay mayor duda, nada más recordarles que le hagan revisión de la ruta de aprendizaje de la unidad número 4, así como también, pues, si hay dudas, ustedes pueden escribir, igual al WhatsApp también lo pueden hacer. También se les sugiere que ustedes revisen constantemente la plataforma porque en ella se colocan avisos, se colocan nuevos contenidos, esté pendiente de las actualizaciones del material audiovisual que se sube porque eso es muy importante para que usted vaya reconociendo y le vaya dando seguimiento. Yo sé que es un poquito complicado por nuestras obligaciones, pero poco a poco nos vamos adaptando, ¿sí? Eso es sin duda algo que marca al ser humano como tal, ¿verdad? Adaptarse. Y ahora estamos en la modalidad semipresencial, pues bueno, básicamente estos ciclos estamos en línea completamente debido a la pandemia, pero eh, ahí estamos siempre para auxiliarles en lo que sea requerido. Así que si no hay más dudas, nos vamos a ir quedando por acá. Bueno, muchas gracias entonces, ingeniero. Ahí nos vemos en una próxima entonces. Correcto, pues un Gracias, gusto, ingeniero. pues Gracias. saludos. Bueno, de esta manera concluimos la tutoría número 4 correspondiente a nuestra materia, Fundamentos de Matemáticas. Muy buenos días a todos.